Good evening, girls. How are you? Am, bien, profe. Profe, ¿usted me podría regalar 10 minutos mientras llego a la casa? Es que voy Y- saliendo del Yeah, trabajo. yes, yes, of course, no problem. If you have any doubt, you can tell me by the chat, okay? Ok. Okay, perfect, no problem. So, good evening, girls. Welcome to this meeting. So, I'm going to start uh, with the topic. The topic of today are the quantifiers. So, you are going to before to start, I don't know if you feel the questions with me, questions that I put in the chat. Ustedes realizaron una encuesta que yo hice, unas preguntas que yo hice por el chat, o todavía, o ninguna de ustedes ha desarrollado la actividad. Mi teacher. Profe, yo no. Ya. Ok, Lady sí la hizo, Jessica no la hizo y Yo también, teacher. ok, o sea, ustedes dos sí la hicieron, entonces solo faltaría Jessica, ¿cierto? Sí, señora. Listo, ahorita yo en el transcurso de la clase te envío o ahorita al final de la clase te envío las preguntas que son de carácter obligatorio para que me las envíes por el chat, ¿listo? Listo, profe. Bueno, chicas, entonces antes de comenzar voy a enviarles el link de asistencia para que por favor lo tengan en cuenta y lo vayan llenando. Listo, y de antemano, entonces vamos a comenzar con nuestro tema. Ya les comparto el video. Esperen, les voy a compartir mejor pantalla para que lo podamos ver todos. ¿Listo? Quantifiers. ¿Escuchan? Quantifier Yes, teacher. Sí, profe. Yes, teacher. Okay, perfect. Perfect. So is watch a the video. word used before a noun to indicate its amount or quantity. There are specific quantifiers for countable nouns, uncountable nouns, and for both. There are some rules which apply to the use of quantifiers. We need to be careful in using them since not all are used in the same way. The following are some of the most common types of quantifiers. For countable nouns, we have many, several, a few, and a large number of. For uncountable nouns, we have much, little, a bit, and a large amount of. For both countable and uncountable nouns, we have some, a lot of, a plenty of, and enough. Notice that for countable nouns we use a large number of, while for uncountable noun, a large amount of. The following are examples of sentences using quantifiers for countable nouns. The first one, many dogs were rescued by the animal center yesterday. And a large number of students will graduate today. Both dogs and students are countable nouns. That's why we use the quantifiers many and a large number of. For uncountable nouns, we have how much money do you need? And try not to put a large amount of salt in what you're cooking. In these sentences, both money and salt are uncountable. That's why the quantifiers much and a large amount of are used. For both countable and uncountable nouns, I sold some of my paintings, and I spilled some of my beer.
Paintings are countable nouns, while beer is an uncountable noun. But if you've noticed, some is used in both sentences. Another one, a lot of letters came for me today. And Mrs. Jones always gives us a lot of advice. A lot of can be used in both countable and uncountable nouns. Take a look at the table for quantifiers one last time before we proceed to our exercise. Done? Then let's go now to our exercise. Choose the proper quantifier for the following sentences. The first one, Dad bought blank oranges today. Is it a large amount of, a bit, or a few? The correct answer is a few. Dad bought a few oranges today. Why? Because oranges are countable nouns, and a large amount of and a bit are only used for uncountable nouns. The next one, I don't have blank time left. Is it several, much, or many? The correct answer is much. I don't have much time left. Why? Because time is an uncountable noun, so we can't use several and many since they're only used for countable nouns. The last one, I can't give you blank information about that issue. Is it much, enough, or a lot of? The correct answer is all three of them. Why? Because information is an uncountable noun. Much is used for uncountable noun, while enough and a lot of are both used for countable and uncountable nouns. That's why all three of them can be used. Quantifiers. Okay, girls, tell me what did you understand about this video? What did you understand? ¿Qué aspectos importantes pudieron observar en el video? ¿Qué pudieron observar del video, chicas? ¿Qué expresaba el video? Hi, teacher. Good night. Good The evening. video is about the countable and uncountable pronouns. It depends if the adjective when is countable or uncountable. So it depends. You use the pronoun. Okay, remember that we are not studying a pronoun and we are not using countable or countable nouns, but also we are studying the quantifiers, okay? So let's check here the part. So let's check this part. We use quantifiers when we want to give someone information about the number of something. So how much or how many, okay? So we take into account the countable and uncountable nouns. So we have the chart, all, some, more, a lot of, enough, lots of, less, most, any, or no. So depending on the context, you can use these words, ¿ok? Entonces, dependiendo del contexto que ustedes quieran utilizar, ustedes pueden usar los quantifiers, ¿cierto? Dependiendo si son
contables o incontables los sustantivos, ¿verdad? Entonces vamos a ver unos ejemplos. We have lots of time. Entonces, acá, ¿cuál es el quantifier? En la primera. Lots of. Lots of. Time, teacher. En este caso, acordémonos que es lo que se mide, lo que mide la cantidad, ¿cierto? ¿Y cuál sería el sustantivo de lots of en la primera parte, en la primera oración? Time. Time, ¿cierto? ¿Y será que nosotros podemos contar el tiempo? No, teacher. No, ¿cierto? Entonces, por ende va con lots of, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Demasiado tiempo. Nosotros tenemos demasiado tiempo, ¿verdad? Ahora vamos a analizar la segunda oración. Joe has lots of friends. Joe tiene que Muchos amigos. demasiados amigos. Ahora vamos a analizar el sustantivo que en este caso sería friends. Friends es que contable, ¿son contables o incontables? Contables, teacher. Contables. Y si se preguntan por qué están ambas con la misma expresión, lots of, Que están hablando de en ese caso es por el simple hecho de que utilizamos lots of para ambos, para contables como para incontables, ¿cierto? Contables e incontables. Entonces, en este caso, chi- chicas, una cuestión que tiene el micrófono encendido, es que no sé, por mí para gracias. Entonces, ahí tenemos demasiado tiempo y demasiados amigos, ¿verdad? Entonces, nos sirve para ambas opciones, tanto para contables como para incontables, ¿cierto? Ahora vamos con la siguiente parte. I can't go out. I've got no money. Entonces, ahí es donde podemos ver el quantifier. I can't, teacher. No, No. el no. El no. Profe, una pregunta es que, bueno, ¿por qué ahí no se le coloca la T? ¿O no? Ok. Porque estamos hablando de un quantifier, ¿cierto? Entonces, más que todo es como una expresión de decir I've got no money. Acá ya tenemos el I've got, ¿cierto? No hay necesidad de decir I haven't got, ¿verdad? Porque también se podría decir así. Pero estamos utilizando es un quantifier, es un cuantificador, ¿verdad? Algo que nos defina la cantidad, ¿verdad? Entonces, en este caso, si no tienes dinero, puedes decir I've got no money, ¿cierto? Ese es un cuantificador, el no, ¿listos? O sea, acordémonos que el not lo utilizamos para otras, sí, para otras cosas, más que todo en negación, pero en este caso lo utilizamos también como cuantificador, ¿cierto? Entonces acá tenemos, no tengo dinero, I have no money, no tengo, ¿qué otra cosa? Ah, No tengo, no tengo el libro. I've got no books, por ejemplo, no tengo libros. O sea, podríamos decirlo de ambas formas. I haven't books or I've got no books, ¿cierto? Es como la manera de decir o de definir una cantidad en sí, ¿cierto? Pero fíjense acá en una cosa. ¿Qué sigue después del no en esta oración? Money. El money, ¿cierto? ¿Y será que el money es contable o incontable? Contable. Sí, nosotros diríamos que es contable, pero acá digamos, en los países donde hablamos castellano, ¿cierto? Porque nosotros podemos decir,
2 billetes, 3 billetes, deme 3 billetes de 1000, 3, 4, 5 billetes, 6, 7, 8, 10 billetes. Pero si ustedes lo pasan al inglés, es un error contar, o sea, contar un billete, ¿cierto? O sea, no podemos decir a dólar, $2, $3, porque digamos que la plata no es contable. O sea, es contable en el modo numérico, es contable, pero no es contable en el modo estructural, ¿cierto? En el modo gramatical en inglés, ¿cierto? No, el dinero no se puede contar en el sentido de que tú no puedes decir, deme tres billetes, deme 16 billetes, ¿cierto? O sea, ustedes tienen que decir la cantidad exacta, ¿cierto? No pueden decir, voy a dar este billete dividido en tres. O sea, el dinero no se puede contar en sí, ¿listos? No se puede contar. Por eso nosotros tenemos no money, porque nos estamos refiriendo a que no está refiriéndose a una cantidad en específico, sino una cantidad grande que no se puede contar, ¿cierto? Que no sabes exactamente. Entonces, no tengo dinero, ¿cierto? I've got no money. ¿Listos? Ahora vamos con la última. There was a lot of food, but no drinks. Entonces, acá, ¿cuántos cuantificadores podemos ver? ¿El mismo nivel? 2. ¿A mí? Dos, ¿cierto? Tenemos a lot of y tenemos no otra vez, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿A contables o incontables? ¿Contables? No contables, ¿cierto? Uncountable nouns. Entonces, en este caso, si ven, o sea, ustedes mismas, digamos que van analizando el contexto y el sustantivo. Entonces, por ejemplo, ¿será que drinks es contable, son contables o incontables? Serían contables porque dice bebidas, o sea, como varias. Es sí y no. En español nosotros decimos, o sea, no lo decimos no necesitamos una unidad de medida, ¿cierto? Sino que decimos bebidas y ya, y eso nos hace entender que es una por una, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a hablar en inglés, no podemos decir, give me, give me 3 drinks. No, porque estaría mal dicho, porque estaríamos diciendo, deme 3 bebidas, pero ellos entienden como, ¿cómo así que cómo voy a dividir o sea, el líquido en 3 partes? ¿Sí me entienden? O sea, tiene que decirlo digamos, por una palabra complementaria que se refiera a esas bebidas. Por ejemplo, give me 3 bottles of, of water, ¿cierto? Deme 3 botellas de agua. O sea, tiene que haber un intermediario para que se pueda contar. El agua no se puede contar. Si ustedes dicen, voy a ir por un agua a la tienda. Ustedes tienen que decir obligatoriamente, tengo que ir por una bolsa de agua, ¿cierto? O sea, buscar la manera de, de, de identificar esa cantidad en sí, ¿cierto? En este caso, las bebidas no son contables, a menos de que ustedes se refieran por copas o por botellas, ¿cierto? Por cantidades específicas, ¿verdad? Entonces, esa sería. Y a lot of es muy variable, quiere decir demasiado, ¿cierto? Lo podemos utilizar para ambas cosas, tanto para contables como para incontables. ¿Listo? Entonces, en este caso, food. ¿Food qué es? ¿Contable o incontable? Incontable, teacher. Incontable, ¿cierto? Entonces ahí dice a lot of. Pero si yo les digo, there was a lot of tomatoes in the supermarket. Entonces, los tomates son contables. Yes. Sí. Sí, son contables, pero tengamos en cuenta que en estas cosas tenemos es que tener como una percepción incontable. Deme una docena de tomates, ¿cierto? Deme una docena, ¿verdad? O deme una libra
give me a pound of rice. Por ejemplo, el arroz. Entonces, there was a lot of rice. Es incontable, ¿verdad? O si vamos a decir, there was a lot of notebooks. Habían muchísimos cuadernos. Los cuadernos son contables, ¿verdad? O sea, esa expresión la podemos utilizar tanto para contables como para incontables. ¿Listo? Listos. Ahora les voy a compartir por el chat un juego que ustedes tienen que realizar. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, por ejemplo, una de ustedes va a compartir la pantalla y entre todas van a resolver los ejercicios. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Quién compartiría la pantalla? Mi teacher. Okay, perfect. So please share the screen. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Ok. Bueno. Profe, ¿tengo que hacerlo yo sola? No, todas tienen que ayudar. ¿Listos? Ok. Um, aquí creo, bueno, voy a colocar esto. In the first sentence, for me, many, there are many young, I don't know. No. Some, no? In the first.
Teacher, ¿qué es pity? Pity es una expresión como decir es una lástima o qué pesar. It's a pity. Y the second is no. No. Okay, please analyze the nouns. Analicen los sustantivos, ¿listo? Los complementos para que puedan identificar los cuantificadores, ¿listo? Teacher, creo que aquí no son no many. There are many young people in our neighborhood. Chicas, la idea es que le ayuden a Jessica, ¿listos? O sea, díganle, no, acá yo pienso que va esta palabra, no, yo pienso que esto, así, entre todas, porque acuérdense que es un ejercicio colaborativo. Bueno, yo creo que acá va Eni, no sé qué piensan mis compañeras. Lady, Rubí, Talía. Yo creo que en la primera no sería Maini, sino Eini. Eni. La que pusiste de tercera. Voy a Ok, ponerla de Eni. primera. ¿Cuándo? En la tercera dice be careful. Hay carros. Jessica, in the field, maybe Sería Teacher, teacher, I think in the first, in there aren't, I think is many. Entonces colocamos many o any. There aren't. for me Porque en la is oración, alone. pues en la oración ya está diciendo que no hay. Entonces, any es como refutar nuevamente que no hay. Yo diría que, o sea, there aren't, entonces sería como no hay muchos jóvenes, muchas personas jóvenes en el vecindario. Bueno, listo. There are, no, it is Entonces aquí sí sería any. be careful on the road, there are. Como que hay muchos muchos carros en esa hora del día. Bueno, no entiendo bien ahora sí. My flat is really There isn't. nice, but there isn't Much space.
Mosh. My place is really nice, but there isn't much space. No hay mucho espacio. Much, dijiste. Much, yes. Ah, I can go out tonight. No puedo salir esta noche. I haven't go, no tengo mucho dinero. Go, A lot of, ¿cómo se pronuncia? I ¿esa? haven't go, Yo creo que es esa. A lot of. es a few y a lot of significan lo mismo, ¿sí? A lot of, bueno. Dice ahí parques. there are, ¿Cómo que no hay there are, parques? there are a little parks in town, but not many. The city is mainly modern, but there are, ahí sería some old buildings, o sea, edificios viejos, a pesar de que es moderna. ¿Podría ser some? Yo creo que es a few. A few. The city is mainly modern, but there are, no sé. En la otra dice, I am really busy, but I have, más bien allí sería, pero tengo a few, poco tiempo to help you study. Okay. Queda mejor a few en la última y en esa son. Listo. Ok. Ay, ok, nos quedaron 4 más. Please check your answers. Por favor, muestren las respuestas y las socializamos, pero las correctas, ¿listo? Lo de acá es que no lo tengo capturado, donde se muestra Muestra respuestas. Eso. Y respuestas correctas. Dale profe, pero ahí, bueno, las muestra. Listo. Ahí, exactamente. Entonces acá vamos a analizar, bueno, la primera nos decía Meni, ¿cierto? Entonces, nosotros analizamos el contexto y nos dice people, ¿cierto? Young people. ¿Será que people es un sustantivo contable o incontable? Contable, profe. Contable, ¿cierto? Entonces, por ende, es many. No, eso, gracias. Entonces, es contable, ¿cierto? Por tal razón va many, ¿cierto? Many. Vamos con la segunda. Es una lástima que no hayan como tiendas alrededor de acá. Entonces, acá utilizamos el no, ¿cierto? ¿Ustedes cómo llegaron a la conclusión de que era no? Profe, yo la verdad, es así no la entiendo. No, las demás chicas que dijeron que era no, ¿por qué llegaron a esa conclusión? Dicho porque eso, o sea, concuerda con la oración, digamos, es como la Ajá, continuación. como el contexto, sí, totalmente cierto. Exacto, o sea, el mismo contexto les va dando a ustedes la respuesta. El no lo podemos utilizar tanto para contables como para incontables, ¿cierto? ¿Será que Chops es contable o incontable? Is a count. Es countable, ¿cierto?
Y nosotros habíamos visto en el ejemplo del money, ¿cierto? No money. No sé si ustedes escucharon de no money, ¿cierto? Es decir, que lo podemos utilizar para ambas situaciones, tanto para contables como para incontables, ¿cierto? Vamos ahora con la tercera. Be careful on the road. There are a lot of cars at this time of the day. Entonces nosotros miramos que el sustantivo está en qué, singular o plural. Plural, teacher. Plural, teacher. ¿cierto? Entonces sabemos sí o sí que tiene que ser un quantifier que identifique la parte plural, ¿cierto? Entonces, que hay muchos carros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos decir muchos carros si es contable y está en plural? Entonces, podemos decir a lot of, ¿cierto? A lot of. Y acordémonos que a lot of podemos utilizarlo también para incontables, ¿cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, de arroz, a lot of rice, ¿cierto? Lo podemos utilizar. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendida esa parte? Yes, teacher. Listo, Yes, vamos con la teacher. siguiente. Mi apartamento es muy agradable, pero no hay demasiado espacio, ¿cierto? Ahora vamos a analizar el sustantivo space. ¿Será que space es algo contable o es algo incontable? Es incontable. Exactamente. Entonces, de una nos vamos con el much, ¿cierto? Porque, digamos, estamos refiriéndonos a que es demasiado, pero no es contable, ¿verdad? Si fuera demasiado y si fuera contable, sería como la primera que es con many, ¿verdad? Esto depende del contexto. Vamos con la siguiente que por ahí se me confundieron un poco con la cuestión del any, ¿cierto? El any en positiva o en afirmación se utiliza para referirnos a algo o alguna, ¿cierto? Por ejemplo, anything, algunas cosas. ¿Cierto? Algunas cosas. Pero cuando pasamos ese any a negación, ya cambia el contexto y estamos diciendo o refiriéndonos a nada, ¿cierto? Nada, o nada de, o simplemente ningún o ninguna, ¿verdad? Solo cuando está en negación. Entonces, I can't go out tonight. I haven't got any money. No tengo nada de dinero, ¿cierto? También lo podríamos utilizar como el no money, pero también está válido el any. ¿Listos? Any. Que solo en negación se convierte o termina significando como un no, como que de no hay nada, ¿cierto? De no haber nada. Entonces, por esa razón va el any ahí, ¿cierto? Y ahí analizamos. El dinero no es contable, ¿verdad? Entonces no podemos decir I haven't got too many money, porque el dinero no es contable, ¿cierto? Entonces ahí por eso va any, porque es nada de, significa nada de. ¿Listos? Ahora vamos con la siguiente. A few. There are a few parks in town, but not many. Acá hay dos sopletes o dos claves. Parks y many, ¿cierto? Many significa, ¿a qué nos referimos? ¿Contable o incontable? Contable, teacher. Contable, ¿cierto? Y parks, ¿contables o incontables? Contables. Contable. Por lo tanto, estamos hablando de a few, ¿cierto? Nos dice que no hay muchos parques, ¿verdad? Entonces podríamos decir a few, que es un poco o muy pocos, ¿verdad? Porque ahí ese not many nos está refiriendo a esa cantidad, no muchos, ¿verdad? Entonces ahí ponemos a few parks, que nos refiere a contables, ¿cierto? Parks, son contables. Vamos ahora con some. Esta ciudad es principalmente moderna, pero hay algunas construcciones antiguas. Toca dejar en claro lo siguiente. Some lo utilizamos para ambas cosas, tanto para contables como para incontables. ¿Listo? Utilizamos some. ¿Listos?
Entonces, I have some potatoes on the pot, ¿cierto? O I have some tomatoes on my bag, ¿cierto? Or I have some rice in the farm. Tengo algo de, ¿cierto? Ese son nos ayuda para ambas partes. Ahora vamos con a little, ¿cierto? I am really busy, but I have a little time to help you study. ¿Cuál es la diferencia entre a few y a little? Que a little lo utilizamos para incontables y a few para contables. ¿Listo? Ambos significan poco, ¿cierto? Un poco de o pocos o pocas o sí, un poco de, ¿cierto? Pero acordémonos que se utilizan en diferentes situaciones. En la primera, parks, contables y time, incontables. ¿Sí? En este caso, a little of time, a little milk, a little water, ¿cierto? Para incontables. Esa es la gran diferencia entre a few y a little. ¿Hasta ahí hay dudas? No, profe. Perfecto. Ahora vamos a seguir haciendo el mismo ejercicio, pero ya les comparto el link. ¿Listos? Ahora necesito que, a ver, otra personita que nos colabore. Jessica, muchas gracias por tu colaboración. Vamos con, a ver, quién puede compartir la pantalla y pues hacer el mismo ejercicio, pero en otra dinámica. De pronto Talía o Rubí o Lady. Teacher, estoy desde el celular. Ok. No importa, no te preocupes. Puede servir. Lo importante es que hagan el ejercicio. Igualmente esa página es interactiva, entonces por el celular pues es mejor, o sea, no pasa nada. ¿Listo? Ok. Sí, teacher. ¿Podrías compartir tu pantalla, por favor? Listo, por favor, comienza y pues las demás chicas van a ayudar a encontrar la respuesta correcta. ¿Listo? Ok, teacher. Compañera, yo diría que es la primera, enough. Enough Yes. is too much. I get La de to, creo. Get to. No. Be too much. Too much. much. Yes. Too much. Okay. Yes, be. Estaba enough. Okay. Okay. I don't do
Yo diría, compañera, que es enough. Enough Enough es como suficiente, ¿Mm? como bastante. is correct. Okay. Watching TV is Sería too many. I think too much. B. O too much. too much. Yes. Ah, las dos. Okay. She doesn't drink. Enough. No. Out. No. B. Ah, no. Ah, Okay. voy a encontrar. So many. B. Too much. Much or too many. Or too. Too many. Too many or Mm, Yo digo que too many. maybe wow. She's too much. Too. much. Too Too. Too much. much. Is Oh, too. no. Mal. I have is you have Is Too enough. hot. two. The D. Oh, no. Too, yo diría que too. No, a ninguno. Okay. So en la primera pregunta nos decía, no es saludable comer comida chatarra, ¿cierto? Comer demasiada comida chatarra, ¿verdad? Acordémonos que enough se refiere a grandes cantidades y quiere decir en español bastante, ¿cierto? Bastante. Entonces, en este caso, too much nos refiere a una cantidad de que es muchísima, ¿verdad? Too much, muchísima comida rápida. Entonces, ahí depende el contexto en sí, ¿cierto? Entonces, como así, ustedes mismas arman y organizan el sentido de las oraciones o el contexto. A veces ustedes inconscientemente utilizan los quantifiers y no se dan cuenta de eso, ¿cierto? Entonces, esa es la cuestión ahí. En la segunda era enough, ¿cierto? Bastante. Entonces, yo duermo mucho, ¿cierto? Bastante todos los días. Es decir, es como una acción que no puede evitar, ¿cierto? Too much quiere decir mucho, pero estamos hablando de un sustantivo, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Tiene que ir algún sustantivo después. En este caso, sleep es un verbo en sí, ¿cierto? Entonces ahí podemos decir que es enough. O sea, a veces es más que todo el cambio es estructural, ¿cierto? Más que todo estructural. No, no sería más. Listo, chicas, ¿tienen dudas al respecto? Pues no, profe. Que hay que practicarlos mucho porque a mí me confundieron bastante. Bueno, estos. Eh, sí, al principio digamos que es un poco confuso, pero lo que tú dices es cierto, es cuestión de práctica, créanme, chicos. Por lo menos a mí me ha pasado. Hay veces que yo digo, pero es que esto no va aquí.
¿cómo así? No entiendo, ¿sí? Y es por el simple hecho de que es solo práctica y es saber poner todo en contexto, ¿cierto? Todo depende del contexto. Entonces, chicas, ¿qué van a hacer? Van a escribir, cada una va a escoger un quantifier, ¿cierto? Van a escoger un quantifier. Y van a definir acá, van a hacer un ejemplo, ¿listos? Por ejemplo, no sé, Lady usa some, Jessica le gustó, no, van a utilizar a little, ¿cierto? Entonces ustedes van a hacer un ejemplo con uno de esos quantifiers y los van a escribir en el chat, ya para concluir la clase, ¿listo? Listo, profe. Okay, girls, let me check here. Okay, en la primera parte, Talia escribiste, I buy a lot of oranges in the supermarket. Acá en esta parte se te olvidó colocar el artículo. ¿Listo? El Sí, artículo yo A. escuché la... Ajá. Listo, tranquila, no te preocupes. A ver, la segunda, I have many brothers. Bueno, sí podría decirse. I, I few people. A few people say that they are happy. Sí. I have a little time for study every day. Listos. Perfecto, perfecto, chicas. Entonces, si tienen, ¿hay alguna duda hasta ahí? Pues en los ejemplos lo escribieron bien. ¿Todo claro?
It's clear, teacher. Thank you. Yes, teacher. Okay, perfect. So take care of you and bye-bye. See you next class. Thank you, Bye-bye, teacher. See you. teacher. Bye-bye. See Bye, you. teacher. Thank you. Thanks to you.